Este fin de semana se realizaron las elecciones primarias en la Revolución Ciudadana, la organización política de la que usted es parte, y para muchos esta ha sido algo que se esperaba, con alguno que otro nombre de sorpresa, como por ejemplo el señor Javier Lasso. Hay cuestionamientos a favor y en contra de este proceso, pero ¿cómo se realizaron estas primarias? ¿Cómo se seleccionaron a los candidatos que ahora pues encabezan? En el caso del binomio Luisa González, que se esperaba, estaba dentro de los 4 nombres que se había escuchado, pero ponerlo allí al economista Diego Borja y a Javier Lasso como candidato a la Asamblea Nacional. Muy buenos días, siempre un gusto poder estar aquí en Radio Pichincha, un gusto poder conversar con usted, Licenia, contigo, Orlando, siempre será un gusto. Creo que hay que partir de un elemento, y esto es varias veces lo ha dicho el expresidente Rafael Correa, y algunos de nosotros lo hemos señalado. Creo que hay que buscar que puedan estar las personas que no necesariamente son del movimiento Revolución Ciudadana, pero que sí son parte de una amplia corriente democrática, de una amplia plataforma democrática. Y creo que esos nombres que se han planteado, el de Javier Lasso, por ejemplo, significa eso, significa una persona que, no siendo militante de la Revolución Ciudadana, sin embargo, es parte de quienes con quienes se comparte la necesidad de que existan cambios profundos en el país. Entonces, me parece que lo que estamos haciendo es también siendo coherentes de alguna forma con la necesidad del país, y esa necesidad de ampliar, de poder tener no solo a los militantes de la Revolución Ciudadana, que sin duda se lo merecen, que sin duda tienen méritos también para poder estar en esas listas nacionales y en el binomio, sino también cómo lograr ampliar, sobre todo para converger en una plataforma democrática que enfrente, que permita resolver los principales problemas del país. Creo que eso es lo central, muchas veces cuando en estas semanas estamos hablando de la unidad del progresismo, de la unidad de las izquierdas, yo incluso he planteado que es necesario pensar incluso un poco más allá, en cómo lograr una plataforma democrática en la que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las 5 prioridades del país, en la necesidad, por ejemplo, de respetar el Estado de Derecho, el orden constitucional, de no utilizar la justicia para perseguir, de no utilizar la justicia para tomar vendetas políticas. Estas cosas creo que son importantes. Cómo lograr efectivamente garantizar la seguridad jurídica. Vea, que quienes más nos han hablado de seguridad jurídica, sin embargo, en estos últimos 7 años son los que muchas más veces han cambiado la Constitución, han cambiado las leyes, han provocado reformas, ¿sí? Entonces creo yo que los problemas del país son tan grandes que ameritan la posibilidad, sí, ojalá, de la unidad más amplia de la izquierda y el progresismo, pero también de una plataforma democrática que ponga por delante los principales problemas del país, y frente a esos principales problemas también soluciones. Esto es lo fundamental. Hay soluciones para el país, hay otras alternativas para el país. Pero Virgilio, buenos días en primer lugar. Anoche le entrevistaba a Diego Borja y yo le hacía una pregunta para considerar, incluso en la valoración que se hace de lo que está viviendo el país, ¿desde dónde él habla? ¿Desde qué representación él habla? Y él me decía, hablo como persona. Entonces, cuando tú planteas lo de la alianza, uno diría, esa alianza se va a consolidar si un representante de los grupos, partidos u organizaciones llega a ser parte de la lista de candidatos. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde lo que pasa con Diego Borja contribuye a fortalecer la alianza, ya no solamente organizacional, partidista, sino incluso con otros sectores de orden económico, social, gremial, etcétera? Es que creo que la situación de Diego Borja, creo que todos estábamos atentos, los militantes de la Revolución Ciudadana también, en seguir, en poder escuchar algunas de las explicaciones que hizo Diego en tu programa, pero creo que la situación desde la que él habla es de alguna forma la situación de miles, de millones de ecuatorianos que no son parte de un gremio, que no son parte de una organización política, que no han tenido militancia activa, pero sí están preocupados por aportar y por ver qué hago yo también para poder transformar el país. Creo que esta
situación de Diego, que no es tampoco una persona desconocida, que fue constituyente, yo por lo menos le conocí ahí de manera más cercana. También, quiero decir, lo conocí en sus épocas de dirigente universitario, dirigente universitario y yo en ese momento dirigente estudiantil secundario, ¿sí? Es decir, de hace muchos años, pero luego en la constituyente tuvimos la posibilidad de conversar, de hablar, con Diego Borja, pero digo, la situación de él es la situación de miles, de millones de ecuatorianos, que no tienen un espacio, no hay un gremio que me defienda, no hay un gremio que me represente, no hay un partido político del que yo sea parte, pero eso no significa que por eso no me afecten las medidas que toman los gobiernos, no me afecte el desbarajuste institucional que tiene el Estado, que no porque no soy parte de un gremio, no puedo yo también, por el otro lado, tener alternativas y plantear elementos con los que se pueda contribuir al país. Entonces, creo que en este momento no solo hace falta sumar las fuerzas políticas, no solo hace falta sumar los gremios, no solo hace falta sumar quienes participan en algún tipo de organización. Hay que sumar sobre todo a estos ciudadanos, a las personas que no tienen precisamente un espacio en el que participar, pero sí tienen la posibilidad de aportar. Pero esta presencia, lo que parecería, en función de lo que pasa en las redes, y digo pasa en las redes porque no más allá de eso no estamos hablando, es que en cambio puede alejar a la propia militancia que no está de acuerdo con la presencia de alguien al que califican de traidor, etcétera, etcétera. Más allá de lo que ya dijo el día de ayer en la entrevista, que lo podemos ver incluso en perspectiva histórica, sumar a otros, pero en cambio restar a los propios. A ver, creo que en la Revolución Ciudadana también es importante insistir en que el momento que cerramos las puertas, el momento que decimos, ya estamos los que somos, los que avanzamos a llegar hasta este punto, y ahí hay una discusión, Ramírez, sí. ¿Cuál es el punto en el que habría que cerrar? Si los que se quedaron después, los que nos fuimos del gobierno de Moreno, si los que llegaron al 2019, no, es que así no puede ser la vida de una organización política. El momento que una organización cierra sus puertas se convierte en una secta, y si se convierte en una secta, deja de estar pensando en el país, porque lo principal viene a ser que no exista competencia interna. ¿Cómo hago yo para que no haya otra competencia? Para que los que estamos, que somos los auténticos, los que estuvimos en la resistencia entre el 2017 y el 2019, los que nos quedamos en los momentos más críticos, solo eso somos. Y entonces los jóvenes que en ese momento todavía no participaban en la vida política, ¿cómo ingresan? O las personas que, como el propio Diego Borja, se dieron cuenta que todo era un montaje de el aparataje que se construyó, no solo desde Lenín Moreno, sino que se construyó desde los grandes poderes del país, para básicamente aislar a la Revolución Ciudadana. Esas personas ya no tienen posibilidad de participar, ya no tienen cómo participar en un proceso amplio que necesita y que requiere el país, como lo dijo ayer el propio Diego Borja, ¿sí? Precisamente una demostración de esta apertura y al mismo tiempo de este respeto incluso a las ideas diferentes, es la demostración de que Rafael Correa también tiene la confianza para decirle, a ver, vamos a buscar un vicepresidente, y ese vicepresidente que sea una persona que no exactamente ha coincidido con nosotros todo el tiempo, toda esta etapa ha estado con la Revolución Ciudadana, pero sí compartimos grandes temas que son fundamentales en este momento en el país. Entonces creo yo que la Revolución Ciudadana también tiene que en ese sentido comprender que hay necesidad de mantener las puertas abiertas. Si se cierran las puertas, ¿sí?, se estanca, y todo lo que se estanca se degenera. Virgilio, este resultado de las primarias ha dejado unido a la organización política, a todos sus militantes, porque se han quedado en el camino figuras sin duda importantes que han tenido un rol destacado a nivel de la Asamblea Nacional y que no figuran en la lista de futuros candidatos para el 2025. Eso no ha generado resentimientos. El binomio y la lista de candidatos que ustedes han presentado como conclusión de estas primarias genera ilusión en el electorado, y le pregunto esto porque tienen de la misma vertiente de la izquierda precandidatos como por ejemplo Pepe Serrano, que nace de las filas de la Revolución Ciudadana, y el señor Rabascal, que también corrió con la Revolución Ciudadana, entre otros, por no mencionar Leonidas Issa y otros precandidatos que también están por allí. A ver, yo aspiro que este proceso de unidad
no concluya con los procesos internos que han tenido cada una de las organizaciones. Yo aspiro que en lo que queda hasta el 30 de agosto, el 17 tendrán que concluir las fuerzas políticas, las primarias, pero aspiro que después, hasta el 30 de agosto, pueda efectivamente avanzarse en procesos de unidad. Y eso va a implicar también renunciamientos, eso va a implicar, por ejemplo, que las listas nacionales, la lista de asambleístas nacionales, la lista del Parlamento andino, en la que incluso me han considerado para la reelección, incluso esas listas puedan moverse, puedan revisarse, y en ese marco tendremos que entender que hay necesidades, y sobre todo del país, que son imperativos, y esos imperativos tienen que estar por encima de las legítimas pretensiones que cada una de las personas puedan tener. Es lógico que después de procesos internos que generan expectativa, puede haber de alguna manera algún resentimiento, es lógico, somos seres humanos y eso puede llevarnos a que tengamos en un momento esta preocupación o este tema de ser, no fui yo, pero sí. Y creo que en eso también la Revolución Ciudadana ha dado muestras de comprensión de que por encima de estos legítimos intereses, que por encima de las legítimas expectativas que pueda tener la ciudadanía, que pueda tener la militancia, que pueda tener cada uno de quienes fueron precandidatos para la fórmula presidencial o para las listas nacionales, tanto de asambleístas como parlamentarios, hay un interés superior, y ese interés superior es realmente la situación en la que vive el país. Hay dramas, ya no solo son imágenes, son dramas, ¿no? La de esta mujer arrodillándose frente al casi digo embajador, porque así parece, ¿no? Al gobernador de la SUAY, pero son parecen embajadores realmente. Sí, por la pinta. Sí, no solo por la pinta, sino también por la actitud, ¿no? No es que representan a esa provincia, no, son embajadores literalmente, sí. Embajadores a su vez de un régimen que está desconectado con el país, pero esa mujer pidiéndole que no desatienda a los pacientes que tienen diálisis para que se pueda garantizar la vida. Sí, esto demuestra que hay imperativos mayores, o lo que se viene haciendo en el tema de la contratación pública, está ahora lo de la barcaza, que creo que es absolutamente evidente, ¿no? Unos altruistas empresarios que adelantaron la barcaza, porque por si acaso puedan ganar un contrato, o casualidad, porque solo hay casualidades aquí, esa barcaza ganó efectivamente una licitación pública, o cuando se rompe con un contrato porque se le acusa a un empresario que está vinculado con el crimen organizado, sin más, y después quienes son los beneficiarios, los nuevos beneficiarios de ese contrato, son vinculados al círculo presidencial, ¿no? Todas estas cosas nos hacen ver que precisamente se maneja el país ni siquiera como su empresa, porque las empresas tienen una lógica, una racionalidad. Yo diría ni siquiera como una hacienda del siglo XXI, ¿sí? Como una hacienda feudal del siglo XIX. Así es como se está manejando. Virgilio, usted decía hace un momento, Orlando, que en todo esto está en primer orden el bien del país. Y eso lo entienden todos los militantes de la Revolución Ciudadana, supongo yo, porque el expresidente Rafael Correa, lo leí en un artículo de uno de los medios de comunicación que decía que está dispuesto a conversar con la derecha honrada, pero que nada de con la izquierda retrógrada. Ahí, ¿cómo entender que el bien del país está por encima de cualquier otra cosa? A ver, yo creo en primer lugar que un problema de este país es que podamos segmentar con quién hablamos y con quién no hablamos. Yo creo que es necesario conversar con quien sea necesario conversar. Creo que es importante dialogar. Incluso yo creo que es fundamental dialogar para decir, en esto no estamos de acuerdo, en esto no tenemos la misma visión. Es precisamente parte de esta construcción de correístas, anticorreístas, de amigos, enemigos, que han ido o han pretendido dividir al país. Y creo que hay que dejar de estigmatizar el diálogo. Uno puede dialogar con quienes son opositores, uno puede dialogar con quien incluso sabe que no se va a poner de acuerdo, pero es importante dialogar. Ahora, cuando dialogamos, no es que vamos unos puros y otros pecadores, no, cuando vamos también con la historia.
con la historia de lo que se ha hecho, con la historia de lo que se ha dicho, con la historia de lo que se ha podido aportar para el país, y también con los problemas que tenemos para no haber logrado parar, por ejemplo, esta ola neoliberal que vive el Ecuador. Creo que esto es importante que podamos también reflexionar. Ha existido sectores de izquierda que precisamente por esta perspectiva de nada con el correísmo han terminado impulsando candidaturas como las de Lasso. Estas son cosas que es importante que podamos tener en la memoria, pero no pueden ser el obstáculo que nos impida conversar con alguien, sentarnos, dialogar con alguien, e incluso, como he señalado, poder decir, en estas cosas no estamos de acuerdo, o saber cuáles son los temas que nos dividen y que nos dividen sustancialmente. De este proceso del progresismo, yo creo que hay un problema que tenemos, el progresismo, y ojalá también podamos seguir mirando hacia adelante, y es que siempre los procesos de diálogo, de conversación, la urgencia de la unidad se expresa en momentos electorales, y los momentos electorales son los menos propicios. Pero, Virgilio, los menos propicios para procesos de unidad. Te plantearía el escenario en la lógica que estás planteando, porque efectivamente uno de los temas reales, concretos, prácticos, digamos evidentes, con bastante evidencia, es que la Revolución Ciudadana no le alcanza para ganar las elecciones, según los resultados de las 2 últimas elecciones. Y en esta perspectiva, colocar a Diego Borja parecería que apunta hacia elevar esa necesidad de ampliar. ¿Te parece que efectivamente esto está en la misma lógica de la que utilizó en su momento Lula al colocar a su vicepresidente una persona que no era del Partido de los Trabajadores, que no era precisamente su aliado, que tuvo críticas al propio Lula? ¿Es en esa misma lógica que se ha establecido esta posibilidad del binomio de Luisa González-Diego Borja? Y también en esta posibilidad de que efectivamente se pueda convocar a los distintos, se pueda convocar a los diferentes. Pero eso no solamente sería el binomio, porque entonces ahí pasaríamos a las listas. Sí, y ojalá, yo acabo de señalar, aunque soy parte de una lista nacional, yo digo, ojalá que hasta el 30 esto pueda concretarse. Cuando señalo que una de las dificultades del progresismo es juntarnos, o que surja la urgencia de la unidad previo al proceso electoral, es al mismo tiempo decir, ojalá que esto se pueda concretar. Pero si no es así, sí creo que hay cosas concretas que pueden salir de este proceso. Una, la necesidad de plantearle un programa al país, de decir, miren, ¿qué ha pasado con el gobierno de Lenín Moreno, que fue cooptado por las alcurnias, y luego la alcurnia financiera, y ahora la élite económica, la alcurnia de oro, mediática. Sí, la alcurnia mediática también, gobernando el país? ¿A dónde le han llevado al Ecuador? A una situación de crisis profunda, a una situación en la que el crimen organizado incluso ha copado niveles institucionales del Estado, a que, y es de una cosa de la que se habla poco, por ejemplo, a que este crimen organizado que se combate, o que por lo menos hay efectos mediáticos de que se combate territorialmente, pero no hay los mismos efectos, y no creo, que es lo peor, más allá de los efectos, que no hay una política clara para combatir las economías ilícitas. Y si no se combate el lavado, que ahí en cambio no tienen pues que ir a ver qué encuentran en Nueva Prosperina o en los sectores marginales de nuestras ciudades, no, tienen que ir a ver qué es lo que hay en los elegantes pasillos del sistema financiero nacional, y seguramente ahí vamos a encontrar, y en los paraísos fiscales, y en los paraísos fiscales, ¿no es cierto?, en los elegantes pasillos del sistema financiero nacional e internacional. Ya ni siquiera son elegantes, muchos son oscuros, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí está un elemento clave. Ese es un elemento clave, porque todo lo que tiene que ver con el ilícito se alimenta precisamente de que es posible de alguna forma el lavado de estas economías ilícitas, de que provienen de actividades ilícitas. Entonces, esta situación, esta realidad del Ecuador nos confronta. Esta realidad del Ecuador nos obliga a pensar en diálogos con quienes son precisamente diferentes, con quienes, Virgilio, tenemos una base. ¿Con quién se puede hacer la alianza? Porque ya hemos hablado de los nombres, etcétera, pero ¿con quiénes se puede hacer la alianza? ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, con Centro Democrático? Con Reto me parece que está avanzadísimo eso, creo que está más consolidado que nunca. Ese sector de la izquierda democrática, con el sector de Pachacuti, ¿con quién se puede hacer alianza? ¿Hasta dónde hay posibilidades concretas, factibles, de que esa alianza, por ejemplo, modifique la lista
nacional de asambleístas nacionales, el binomio mismo. ¿Con quién exactamente se puede? Es que creo que con las fuerzas políticas que se ha venido conversando, ni siquiera se ha acabado la primera parte, que es el que se nominen candidaturas al interior de los partidos. Luego se puede avanzar a un proceso de unidad y se puede avanzar a un proceso de alianzas en que puede rediscutirse todo. Yeah. Hay, digamos, el elemento de que entre los que se eligen tendrían que haber sido nominadas por alguna de las organizaciones. Eso dice la ley. Eso dice la ley, pero también la ley dice que incluso, mira, si es que hay voluntad, ¿cómo se puede avanzar? Que incluso después de haber logrado eso, si la persona renuncia, se puede establecer otra candidatura. Sí. Es decir, se ha cumplido solo un paso de lo que dice la ley, pero queda todavía el tiempo en el que puede avanzarse en lo que son procesos y alianzas. Y ahí habrá que rediscutir todo. Si es necesario rediscutir el binomio, hay que rediscutir el binomio. Si es necesario rediscutir las candidaturas nacionales, hay que hacerlo. Si es necesario rediscutir las candidaturas del Parlamento andino, evidentemente que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y vuelvo a decir esto. Espero la mayor unidad posible. Pero si no es así, por lo menos sí espero que pueda haber un piso programático, es decir, plantearle al Ecuador qué podemos hacer frente a la situación económica, frente a la situación de inseguridad, frente a la situación de la salud, la educación, frente a lo que vivimos también en el tema institucional. Esto es realmente muy fuerte, y también en política internacional. Claro, ¿sí? O sea, hay cosas concretas que hay que decirle al país, qué hacer, cómo enfrentar y cómo resolver los problemas. Luego, una segunda cosa importante, fundamental, es que en segunda vuelta pueda existir una actitud coherente, pueda existir una actitud en la que primen efectivamente los intereses de ese país que queremos y que está expresado en el programa. Y tercero, propiciar a que la campaña sea un proceso también en el que se debatan ideas, en que no discutamos solo cuál es la mejor propaganda, si se hacen muñecos de cartón o no, sino que efectivamente pueda pararse este canibalismo, esta forma de hacer política atacando al otro, y pueda profundizarse en los temas de debate, ¿sí? Es decir, siempre hay posibilidades para pensar en la unidad en serio. Y diría, para adelante, mirando al futuro, ¿sí? Si avanzamos un paso en estos procesos de unidad, creo que también hay que pensar que la unidad tiene que hacerse también por fuera del proceso electoral. Y además, ¿sí?, en el gobierno. Sí, pues. En el gobierno y también en la asamblea. En la asamblea, en no permitir, por ejemplo, que se concrete este modelo que lo que busca es básicamente beneficiar a determinadas élites, a quienes gobiernan. Creo que ya una lección que nos ha quedado a los ecuatorianos es que es un mal matrimonio que las propias élites económicas, las propias élites financieras económicas, al mismo tiempo, esas élites tengan el poder político. Nos ha quedado claro que cuando hay ese matrimonio, ¿sí?, lo que hacen es básicamente utilizar el poder político para beneficiar a esas alcurnias económicas. Virgilio, ¿están preparados para enfrentarse al poder esta vez representado por el presidente de la República, un candidato presidente con todo el aparataje estatal de por medio, y además que ha puesto como cabeza de lista a su madre, una médico que tiene trayectoria política y la forma de hacer política, sobre todo que ha caracterizado a la familia del presidente, que es una política clientelar? Yo era muy jovencita, pero recuerdo cómo llegaban con cartones de comida, con colchones, iban comprando así el voto de la gente más humilde, que posiblemente mucho tiempo no vio esas provisiones o lo cuesta mucho trabajo adquirir esas provisiones, más ahora que tenemos una crisis económica tan severa. ¿Están preparados? Ojalá y lleguen unidos, pero si no, están preparados para enfrentarse a ese tipo de hacer política de la vieja, de la de antes, absolutamente clientelar. Es claro que no tenemos los mismos factores de poder. No, nosotros desde la Revolución Ciudadana, y creo que en esto incluso también hablar desde el progresismo, no tenemos los millones que seguramente tienen para poder realizar esta campaña, sí, que no ha cambiado. Esta campaña no es que solo cuando fue candidato Álvaro Noboa
y la propia ahora madre del presidente que va a encabezar la lista. No solo ahí, en la campaña anterior se seguía utilizando los mismos mecanismos, además de todos los recursos que tienen para poder contratar influencers, para poder utilizar todas las redes. No, ese es su factor de poder, el dinero, que lo compra todo, o que creen que lo compra todo. Ese es fundamentalmente el factor que tienen, el factor fundamental. Evidentemente, nuestro factor de poder no es el mismo. Nosotros no tenemos, ni nos ilusionamos con tener los recursos para competir con su capacidad y con su poder económico. No, ese no es nuestro factor de poder. El nuestro tiene que ser, sobre todo, el corazón de la gente, el llegar a la gente, el poder decirle que ahora la gente tiene el poder en sus manos, que tiene la posibilidad, que tiene la capacidad de cambiar la realidad. Ese tiene que ser nuestro principal factor de poder, ¿sí? Si pensamos competir en todo el aparataje mediático que compra el dinero, ¿sí? Y seguramente no vamos a llegar. El nuestro tiene que ser fundamentalmente el del poder de la gente, el del poder del corazón, el de estas personas que indomables también, que se niegan a aceptar una realidad y someterse a esa realidad. Tiene que ser acudir a lo que hemos vivido en estos últimos 7 años, a que la memoria se convierta en nuestro principal factor de triunfo. Eso es lo que hay que hacer. Y no solo volviendo al pasado, ya lo del pasado es una excelente carta de presentación, esto hicimos, pero sobre todo ahora es importante decir, vamos a cambiar esta situación del país, vamos a cambiar, vamos a poder devolverle dignidad a la gente en la atención hospitalaria, en el propio IES, en las escuelas, vamos a poder ofrecerle futuro a los jóvenes. Creo que esto es lo central. Si a mí me preguntan qué era lo fundamental entre el 2007 y el 2017, yo digo que había una idea de futuro. Había una idea de futuro. Cuando la gente venía a visitarnos, hermanos, migrantes, familiares del exterior, se encontraba con las carreteras. ¿Qué es lo que hacía? ¿Sí? Sobre todo le daba una idea de que el Ecuador está progresando, de que hay un futuro para el país. Cuando uno se encontraba con los hospitales o con las escuelas del milenio y pensaba que eso es educación pública, ¿sí? ¿Qué es lo que pensaba? Que había futuro en el Ecuador. ¿Sí? Esto es lo central. Hay que volver a pensar en el futuro, que el Ecuador sí tiene futuro, que el Ecuador no puede estar condenado a lo que nos han dado o nos ofrecieron y después nos dieron, sí, Moreno, Guillermo Lasso o ahora Daniel Noboa. No, que sí hay futuro, que sí hay posibilidad, que no solo los niños de los sectores populares están condenados a participar en alguna de estas bandas criminales para poder malvivir. No, que tienen posibilidad de educarse, que tienen posibilidad de ser estrellas del deporte o de algún otro talento. Esto yo creo que es lo central. Hay que volver a tener futuro, hay que ser capaces de transmitirle a la gente que no estamos condenados por lo que han sido estos 3 malos gobiernos, que el Ecuador tiene futuro, y ese tiene que ser nuestro principal factor. No podemos competir con ellos en el tema económico ni en lo que va a ser su despliegue mediático, no podemos. Ellos pueden inundar y pueden poner 2, 3 millones de muñecos de cartón, pero lo que no tienen esos muñecos de cartón es corazón, y la gente tiene corazón y tiene memoria porque es lo que le toca vivir, porque es la realidad que enfrenta cuando va a un hospital, cuando deja a sus hijos en la escuela, o cuando no puede enviar a sus hijos en la escuela, o al drama que se enfrentan diariamente por la falta de oportunidades económicas y falta de empleo. Cuando a la gente le preguntan, ¿cuál es el principal problema de este país? Sí, te dice la inseguridad de manera general, pero cuando después le preguntan, ¿cuál es el principal problema en tu familia? ¿Cuál es el principal problema que tienes en tu hogar o tú? Ya surge el tema económico, la falta de empleo, la falta de oportunidades económicas. Entonces creo que eso es lo central, la memoria y el corazón. Y con memoria y corazón tenemos que derrotar a las alcurnias. Las cunas de oro han fracasado gobernando al país porque no han sido capaces de resolver los grandes problemas que tenemos. Muchísimas gracias, Virgilio. Gracias por compartir esta reflexión. Obviamente hay un montón de mensajes alrededor de este tema y el debate sigue. Yo quiero, antes de despedirnos rápidamente, Virgilio, usted recientemente fue electo vicepresidente del Parlamento andino. ¿Qué significa haber obtenido esa designación?
Bueno, esta fue una designación en la mayoría de los países. La designación se hizo en cada una de las delegaciones. En mi caso, se fue votado por la plenaria del Parlamento andino. Es una gran responsabilidad representar al país y representar sobre todo en esta posibilidad de pensar en políticas comunes, por ejemplo, para enfrentar el tema de la inseguridad. Nosotros hemos trabajado unos lineamientos de seguridad integral en las que básicamente buscamos plantearles a los gobiernos, y vamos a entregar en esta semana también al gobierno ecuatoriano, el tema de que respetando la Constitución, respetando la ley, respetando los derechos humanos, sí se puede enfrentar el tema de inseguridad. Por ejemplo, ahí hay unos lineamientos de seguridad integral para tener un plan regional de seguridad y de esa manera también aportar a que efectivamente existan planes, no como el Fénix, que ya es una quimera, que ya no sabemos, bueno, ya tenemos creo que la certeza de que no existe, ¿sí? Entonces ahí hay un tema. Venimos trabajando lo que tiene que ver en la red de universidades andinas que permita la movilidad de los estudiantes de las distintas universidades de la región andina. Venimos trabajando en lo que es la red de autoridades locales, que son iniciativas que se han venido desarrollando y otras que tenemos que ahora hacerlo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con defensorías del pueblo, lo que tiene que ver con instituciones de control gubernamental. Es decir, hay cómo pensar en una perspectiva regional y que al mismo tiempo, pensando en esa perspectiva regional, se puedan también aportar y se pueda proponer soluciones concretas para resolver los grandes y graves problemas que tiene el país.